Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a seguir abordando el tema de México Tenochtitlan. En particular vamos a hablar de su transformación, ¿no?, de cara a su consolidación y bueno, la presencia española ya en el territorio. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, como siempre, a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y pues le agradecemos que esté de nueva cuenta en la mesa de perspectivas históricas a la doctora Jessica Ramírez Méndez, historiadora del Colegio de México. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, gracias de nuevo por la invitación, Magali y Felipe. Y bueno, para abordar este tema les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La ciudad anfibia de México Tenochtitlan sufrió una profunda y paulatina transformación con la conquista y colonización de los españoles a partir de su derrota en 1521. Hernán Cortés decidió que la nueva ciudad, que sería capital de la Nueva España, se construyera en el mismo lugar en que estaba México Tenochtitlan. Se conservó la traza de la ciudad mexica, que estaba dividida en 4 cuadrantes, divididos por las calzadas que conectaban el islote con tierra firme: la calzada del Tepeyac en el norte, la de Tacuba en el poniente y la de Iztapalapa en el sur. En el centro se estableció la ciudad española, en un área de 13 manzanas del actual centro histórico. Alrededor de ese núcleo se estableció la ciudad indígena con 4 barrios separados por las mencionadas calzadas. En el norponiente se estableció el de Santa María Cuepopan, al nororiente el de San Juan Axacualco, al surponiente el de San Juan Moyotlán y al suroriente el de San Pablo Teopan. Los nombres indígenas eran los mismos que ya tenían y se le agregaron los del santoral católico por las ermitas que fundaron los franciscanos en esos lugares a partir de su llegada a la Nueva España en 1524. Los españoles, que eran muy pocos comparados con la población indígena, temían una sublevación india, por lo que las primeras casas españolas se construyeron en la calzada de Tacuba hacia el poniente para poder defenderse y salir por ahí en caso necesario. Con el paso de los años, esa amenaza se diluyó. La ciudad creció y poco a poco se fue transformando. Los grandes templos y palacios de la nobleza indígena fueron sustituidos por una ciudad que se articuló alrededor de las construcciones religiosas. Primero las ermitas, después los grandes conventos de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, luego los primeros templos y hospitales dedicados a distintas advocaciones del numeroso santoral católico transformaron la primera ciudad-fortaleza española en una más grande ciudad indígena y mestiza que, no obstante, conservó en las primeras décadas buena parte de los canales y calzadas de la antigua ciudad indígena. No obstante, en las décadas de la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad fue perdiendo su vocación lacustre y se fue convirtiendo en una ciudad terrestre, para cuyo gobierno se utilizó a los descendientes de la nobleza indígena, que funcionaron como intermediarios entre los españoles, la nueva clase dominante y la numerosa población indígena puesta a trabajar para su servicio. Con el paso de los años, se consolidó el sistema colonial con autoridades civiles y religiosas que, junto con la población indígena mayoritaria, a pesar de la terrible mortandad producida por las epidemias, y con la población africana y las castas surgidas de la mezcla étnica, crearon una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, con problemas de agua, contaminación y sismos que todavía no se han resuelto.
bien, pues vamos a continuar esta conversación con la historiadora Jessica Ramírez Méndez sobre las transformaciones urbanas, vamos a decir, de la ciudad de Tenochtitlan, que después va a ser conocida como la Ciudad de México. Y me gustaría, bueno, en el programa anterior hablamos de este territorio lacustre, tú nos hablabas en el cual se había asentado, ¿no? Tenochtitlan, esta ciudad mexica, y que me gustaría que, digamos, nos hablaras un poquito, sobre todo para la audiencia, cómo se fueron asentando los poderes españoles, pues, tras la conquista y tras estas transformaciones que tú ya nos empezaste como a señalar en el programa anterior. Claro, pues comentábamos un poco cómo al estar asentados, digamos, en medio de bueno, no en medio, porque en realidad sí, el islote estaba mucho más cercano a la parte poniente. Algo que hay que considerar es que había 3 calzadas principales, ¿no?, que funcionaban, por supuesto, desde los mexicas, que es la del norte, la que hoy, de hecho, es, por ejemplo, Calzada de los Misterios, ¿no?, que es la calzada de Tepeyac, que así la vamos a conocer después. Luego la Tacuba, ¿no?, la de Tacuba, que esa es la más cercana a tierra firme. Y por otro lado vamos a tener la que conectaba al sur, la calzada de Iztapalapa, y que iba, pues, digamos, hacia Xochimilco, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque lo primero que va a interesar a los españoles cuando se asientan en el islote es empezar a poblar, digamos, esas salidas a tierra firme. La primera, que era la más corta, ¿no?, para llegar hacia el poniente, pues justamente va a ser Tacuba. La otra que les va a interesar muchísimo, justo por el contacto con Coyoacán, que comentábamos que ahí fue el primer establecimiento, también van a empezar a poblarla, a dar solares. Y bueno, la del norte, digamos, va a ser un poquito más tardío ese poblamiento, ¿no? Al final, lo que más les interesaba era tener, digamos, por dónde salir. Y entonces, en principio, sobre todo los primeros 20 años, lo que vamos a ver es que la población española, sobre todo, se va a ceñir a esa parte de la traza que está en la zona poniente, y solo, digamos, a partir de mediados del siglo XVI van a empezar a ocupar la zona oriente. No era una zona que les hiciera tanta ilusión, justamente porque era la que daba al lago de Texcoco, entonces se consideraba una zona un tanto más fangosa, con construcciones un tanto más inestables, pero además más insegura, ¿no? De hecho, es muy curioso cómo en mismo las actas de Cabildo, cuando se están reuniendo, dicen que tienen que lograr que la población se vaya a la zona oriente porque está despoblada, mientras que la zona poniente ya la tienen absolutamente, digamos, poblada. Cuando hablo de la zona poniente española, me estoy refiriendo sobre todo, si lo viéramos hoy, a República de Argentina, digamos, esta calle que se hace casi en contraesquina con lo que es Moneda, digamos, y la que sube por Templo Mayor, ¿no?, pues que está cortada, y hasta casi Eje Central. O sea, esa parte que de hecho hoy se nota una diferencia muy clara entre las edificaciones, la dinámica que tenemos en esa zona y la zona que vamos a tener, digamos, de República de Argentina hacia lo que hoy es San Pablo, Circunvalación, ¿no?, que sigue siendo hasta la fecha la zona comercial. O sea, en realidad esta dinámica que se genera en el siglo XVI, me parece que en gran medida podemos verla hasta el día de hoy. Las mercancías se siguieron moviendo por agua en la zona oriente, siguió siendo una zona, vamos a decir, muy indígena. Los españoles poco a poco se van a ir apropiando de los diferentes solares que tienen los indígenas en la zona poniente porque se están extendiendo, mientras que en la oriente pues vamos a encontrar mucha población indígena que está, digamos, en el entorno de esa traza que se había propuesto, digamos, en un primer momento, ¿no? Con la conquista se comienza a crear una nueva sociedad, con un nuevo Estado, con una nueva legislación, con una nueva religión, con una nueva lengua, en donde una minoría europea es la que domina, y con una enorme cantidad de poblaciones indígenas subordinadas, sometidas. La legislación española muy pronto establece una separación entre lo que sería
una ciudad española y lo que serían las repúblicas de indios o los pueblos indígenas, ¿no? Con legislaciones, con estatutos, con prerrogativas, con derechos y obligaciones muy distintos. ¿Cómo se fue dando este proceso de dominio, de sometimiento económico, político, cultural sobre la población indígena, que es enormemente mayoritaria? Y por otro lado, ¿cómo se fue construyendo la ciudad indígena dentro de este islote que está ocupado también por los españoles en su parte central, o claro, de centro poniente? Sí, es muy pertinente reflexionar al respecto, porque pensamos que se da, digamos, la conquista de México Tenochtitlan y, digamos, los españoles están gobernando y están estableciendo todo el orden y que todo cambia. Y por eso tal vez el siglo XVI es tan apasionante, tan encantador, porque nos permite ver más bien un proceso en el que las cosas empiezan a cambiar, pero que no cambian de un día para otro. Y yo comentaba en el programa pasado cómo Hernán Cortés tiene la mirada, digamos, en que, o tiene muy claro que necesita, digamos, de quienes antes controlaban, vamos a decir, esa México Tenochtitlan, y que los necesita para, a su vez, entender primero esa organización y luego poder controlarla. Y entonces una de las primeras cosas que hace es que a esos mandos militares, porque eran mandos militares, los empieza a elegir como gobernantes, digamos, de esa ciudad indígena, ¿no? Y entonces primero, por ejemplo, elige a Juan Velázquez Tlacotzin, muere Tlacotzin y elige a otro que será Motelchutzin. En fin, lo que quiero decir es que ellos van a hacer ese puente y van a establecer ese diálogo entre los indígenas y, digamos, los españoles. Algo fundamental, por ejemplo, es que Hernán Cortés no conocía cómo eran las rutas ni la red tributaria que necesitaban, por supuesto, para sobrevivir. Entonces, el tener a estas piezas claves va a permitir que ellos sean, vamos a decir, los que organizan, pero en lugar de entregar el tributo al Tlatoani, pues lo van a entregar a Cortés, ¿no? Y algo que también es muy interesante es que en un primer momento los diferentes grupos de nobles mexicas también van a buscar, digamos, cómo acomodarse en esa nueva sociedad, y entonces van a, no me gusta, o sea, la palabra tal vez no sea pactar, pero sí van obviamente a participar de esa nueva sociedad con tal de ellos mantener más o menos el estatus que tenían, y eso les implicaba pues justamente cooperar o ayudar, digamos, en esa nueva sociedad. Entonces, lo que vamos a ver es que los primeros 30 años después de la conquista van a ser indígenas, ¿no? Diferentes personalidades las que van a estar gobernando y que van a rendir, vamos a decir, cuentas, ¿no? a Cortés, y luego, bueno, a quienes vienen, ¿no? A la primera audiencia, a la segunda audiencia, o sea, los diferentes gobiernos. Ya hacia mediados del siglo XVI hay un gran cambio, porque ahí ya entendieron cómo funciona tanto los tributos como la sociedad, también cómo funciona la parte, que ahorita vamos a ir a eso, la parte urbana, ¿no? Y es muy interesante porque entonces ya empiezan a hacer a un lado a la nobleza indígena, viene un cambio muy radical, ya empiezan a nombrarse, es cuando de hecho, bueno, ya había llegado el primer virrey en 1535, pero propiamente ya se va sentando, vamos a decir, el poder español. Pero eso solo va a suceder a partir de la segunda mitad del siglo XVI, que empiezan a ser un poco desplazadas, vamos a decir, estas jerarquías mexicas para dar pie a ya más bien la burocracia, digamos, hispana, ¿no? Ahora, no por eso van a dejar de nombrar gobernantes indígenas, pero van a ser foráneos, ya no van a ser, digamos, de la propia de los dentro del grupo, digamos, mexica, cosa que va a ser fundamental porque en realidad le están quitando el poder, digamos, que en su momento tenía, ¿no? Pero eso es un largo periodo de tiempo. Y eso mismo lo vamos a ver reflejado en esta nueva ciudad, y eso es precioso. Una cosa que comentábamos en el programa pasado es cómo era una ciudad lacustre, ¿no? Y en gran medida acuática, y en esta transformación hacia una ciudad hispana vamos a ver una ciudad que se vuelve primero anfibia y luego terrestre. O sea,
hacia mediados del siglo tenemos esta ciudad anfibia, hacia finales del siglo XVI tenemos una ciudad terrestre. Y eso tuvo implicaciones enormes. Los canales de agua, todos los canales de agua, bueno, no todos, pero muchos se van a tener que cegar, porque ¿por dónde iban a pasar los caballos? Entonces, de pronto tenemos los caballos, tenemos las carrozas, tenemos construcciones que ya no son del tipo... digamos, un tanto más efímero como el que tenían las construcciones indígenas, que si bien siguen existiendo porque están alrededor, pero hay que imaginarnos que empiezan a llegar cada vez más pobladores españoles y que empiezan a empujar, digamos, a esa población indígena en gran medida, y que es lo que luego se va a llamar en los arrabales de la ciudad. Y por otro lado, pues muchos indígenas empiezan a trabajar en las casas de españoles. Ese principio de separación, por supuesto, era imposible, ¿no?, llevarlo a la práctica. Y entonces hay una convivencia muy, muy cercana que, insisto, se va a reflejar en cómo va a quedar organizada la ciudad, porque poco a poco lo que vamos a hacer es que los españoles van a estar en la zona indígena y los indígenas van a estar en la zona española, y vamos a ver una ciudad que ya se empieza a mover por tierra y ya no se mueve por agua, que se van a cegar estos canales, como decía, y que además ya el lecho lacustre ya no va a tener la preponderancia que tuvo, ¿no?, sino que se empiezan a generar nuevos caminos, o los caminos prehispánicos pues van a tener más usos, ¿no? Y Jessica, y platícanos justo, creo que es muy importante esta claridad que nos das respecto a que estamos hablando de un proceso, ¿no?, que no es un cambio así en automático a la llegada de los españoles, y eso como que nos permite también imaginar, ¿no?, a la ciudad, incluso a la ciudad que probablemente se están imaginando los españoles, ¿no?, que están, digamos, ocupando ya estos espacios de poder, digamos, de alguna manera debilitando el propio poder de estos nobleza, ¿no?, de la que nos hablabas, que aún pervivió ahí, ¿no?, en la dinámica política en los primeros años, ¿no?, del siglo XVI. Platícanos cómo fue surgiendo justo esta nueva ciudad, esta ciudad que se están imaginando alrededor de, pues quizá nuevas construcciones, pensando en también que ya no hay estos canales, todo esto que ya nos decías con anterioridad, construcciones religiosas, ¿no?, hospitales, capillas, templos. ¿Cómo se va dando este proceso ahí sí de cambio, ¿no? Claro, porque justo conforme se va asentando esta ciudad y este poder hispano, pues necesitan una serie de corporaciones que sustentan parte de ese poder. Y una de las corporaciones fundamentales, que además es la que le da justificación a la conquista, pues es lo que tiene que ver con todo el elemento eclesiástico, ¿no? Para ese momento la iglesia además es muchas cosas, ¿no? Es decir, es clero regular, o sea, los frailes, por decir, clero secular, ¿no?, lo que sería el episcopado, pero también hay otros espacios asistenciales que también van a estar organizados por la iglesia, ¿no? Algo que comentamos mucho para el libro es que la iglesia vendría siendo lo que hoy son para nosotros todas las secretarías. O sea, todas las secretarías de Estado, en gran medida, vendrían una vez que se dio la secularización, cubrieron en gran medida todas las funciones que nos aportaban la iglesia. Por eso a veces dicen, ¿por qué cuando se estudia esta ciudad del siglo XVI se meten tanto en cuestiones de iglesia? Porque no podríamos entenderla. Hace un momento comentaba cómo están, por decir, los conventos y cómo se pobló primero la zona poniente, y lo que vamos a ver es que los primeros en llegar, que son los franciscanos, se establecen primero junto a la casa de Hernán Cortés, que es ahí por donde está el Monte Pío el día de hoy, digamos, ¿no? Pronto, bueno, como se agranda la ciudad, se van ahí donde está hoy la Torre Latinoamericana, y es muy interesante esa ubicación porque son el puente entre la ciudad española y la ciudad indígena, digamos, ¿no? Ahí sería como ese límite. Luego llegan los dominicos y ellos van a hacer, digamos, el límite norte, pero norponiente, ¿no? Acuérdense que en este momento solo están poblando el poniente, y los agustinos, que es donde está lo que hoy todavía conocemos como la biblioteca, lo que fue la Biblioteca Nacional, y que tiene que ver también mucho con la farmacia París, en fin, ¿no? Eso está en la zona sur, y eso delimitó el poniente, pero porque los conventos, en este caso, para ponerlo solo de ejemplo, proveían de una serie de servicios prácticos y espirituales, ¿no? No solo te ayudaban a bien morir, sino que hay que pensar que los conventos eran las farmacias de la época, o sea, tenían ahí la botica, ¿no? Sí. En muchos casos, en
en sus atrios daban lo que le llaman la sopa boba, ¿no? O sea, a los que no tenían, digamos, pues ofrecían algo. Pero la otra cosa, los conventos normalmente tenían fuentes de agua. Entonces, claro, todo el mundo quería establecerse en torno a un convento que sabía que iba a tener agua cerca. Tenían la obligación de tener su fuente interior, pero también tener la fuente externa, ¿no? No sé si han visto que todavía, tal vez en los de México no, porque quedaron... después de la reforma prácticamente quedó poco de ellos, pero en muchos europeos todavía podemos ver en las paredes conventuales que está la fuente, digamos, hacia afuera, ¿no? Y de lo que les comentaba, cuando llegan otras órdenes, conforme va entrando el siglo XVI, claro, franciscanos, dominicos y agustinos dicen, no, aquí ya no se establecen porque este ya es nuestro territorio, ¿no? Y entonces las mandan, y de hecho el propio cabildo les dice, tienen que irse a la zona oriente, y las mandan a la zona oriente, que van a ser los mercedarios, los jesuitas, los carmelitas, o sea, que llegan más tarde, y los mandan ahí, ¿por qué? Para que pueblen la ciudad, o sea, para que justo se genere un equilibrio entre la población que tenemos en un lado y en otro, ¿no? Tenían escuelas de primeras letras normalmente, entonces ofrecían los servicios de educación, las campanas, ¿no? Hay que pensar que el reloj de la época son las campanas, el sermón de la época son las noticias del día. O sea, hay que ver todos los servicios que tenemos, digamos, en ese marco, ¿no? Para entender por qué los diferentes elementos eclesiásticos van a ser centrales, sobre todo para atraer a la población y para asentarla. Nadie se quedaba en un territorio donde no había alguien que le pudiera, digamos, garantizar su descanso eterno, ¿no? Estamos en otra sociedad también. Jessica, los mexicas en 200 años lograron controlar el lago y aprovechaban y vivían del agua en esta ciudad lacustre acuática que nos has platicado. Para los españoles esto no fue así. Para los españoles podemos pensar que más que un aliado, el agua era un elemento enemigo que no lograron comprender, que no lograron controlar y que comenzó a generar problemas pues que seguimos arrastrando hasta la fecha. ¿Cómo verías tú esto? Sí, se dice mucho que los españoles y sobre todo los conquistadores que llegaron venían de zonas áridas, ¿no? O que por lo menos su contacto con el agua era un tanto diferente. Por supuesto que desde el fin de la Edad Media y en el Renacimiento, las ciudades siempre se tenían que fundar cerca de un río, ¿no? De algo que les diera aprovisionamiento de agua potable, pero digamos no en esas cantidades, ¿no? Y en esos elementos que tenían que controlar. Y efectivamente, lo que podemos ver por las actas de Cabildo es que no le dieron, o sea, les pesaba mucho dar la cantidad de recursos que tenían que dar para mantener ese sistema hidráulico, digamos, porque al final estaban ocupando a los indígenas para construir la nueva ciudad. Claro. Entonces, o construyes la nueva ciudad o mantienes, digamos, más o menos esa infraestructura hidráulica que sabemos que en tiempo de los mexicas sí les ocupaba a grandes contingentes de personas. Hay que pensar que para tener esa especie de dinámica, pues necesitaban limpiar los canales, ¿no? O sea, una serie de elementos que implicaba mucha mano de obra, y esa mano de obra estaba siendo ocupada en otra cosa más allá de que no podemos dejar de lado las epidemias y el debacle poblacional. Sí. Entonces, ahí fue donde se rompió en gran medida pues esa convivencia, ¿no? Y Jessica, para ir cerrando nuestra conversación, pensando en esta, o sea, lo que nos has hecho ver acá en esta mesa, esta relación que tiene que estar siempre entre sociedad y espacio, ¿no? Que a veces como que se nos va un poco de largo, es qué aspectos justo de esta ciudad, ¿no? de México del siglo XVI nos podrían servir como experiencia. El tema del agua es fundamental y prioritario para la Ciudad de México y toda la zona conurbada a esta. Digamos, de esas experiencias que tendríamos que retomar, no solo las de la ciudad del siglo XVI, sino de esta ciudad que fue fundada por otra sociedad, la mexica. Sí. Parece que nos hemos peleado de pronto con la naturaleza, ¿no? Tenemos que pensar, o siempre creo mucho en esta idea que una sociedad siempre se refleja en sus edificaciones y viceversa, ¿no? O sea, es una convivencia que va de ida y vuelta. Es decir, el hombre proyecta su forma de pensar el mundo en los edificios que hace, si no, solo necesitaríamos un techito, ¿no?
Y el asunto es que lo hemos llevado a tal punto que hemos perdido como la idea esencial que tiene el recurso en sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues hemos captado o se ha privatizado elementos de agua, en fin, ¿no? Y entonces justamente hemos perdido esa dinámica además comunitaria que sí se veía mucho en la sociedad mexica y que creo que les permitió en gran medida pues sacar adelante esa dinámica, el asunto de pues llevar los recursos a donde tienen que estar, entender cómo son las dinámicas comunitarias. Y la otra, ¿no? Tenemos que entender que esta ciudad no tiene agua potable en sí misma. Bueno, ya no digamos hoy, ¿no? Pero desde su origen. Si entendemos eso, creo que tendremos mucho más claro que no podemos, por ejemplo, me parece, seguir construyendo tantos edificios que requieren tanta agua. Y no solo lo digo por el aprovisionamiento de agua, sino por el tipo de suelo en el que está afincada la ciudad y que parece que lo hemos olvidado, ¿no? Y entonces creo que tenemos que regresarnos y entender cómo era el lecho lacustre, ¿no? Entender el tipo de suelos, en fin, para entonces poder tomar acciones y que nos permitan de alguna u otra forma seguir haciendo habitable esta ciudad. Te agradecemos mucho esta reflexión final y todo lo que hemos conversado en la mesa de perspectivas históricas, Jessica. Yo creo que pues es invitar a leer este libro pues para tener todos estos antecedentes de los orígenes de la Ciudad de México, de la capital de nuestro país. Y bueno, a ustedes también los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Muchas gracias.